Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Valentín García Requena y voy a volver a retomar este proyecto de canal y quería sobre todo centrarlo aparte de hablar de lo que a uno le gusta, que son pues obviamente pues temas de ocio, ¿no? Los libros que uno lee, las películas que uno ve, los juegos que uno juega o simplemente algunas cosas que suceden. Quiero crear, bueno, de hecho, con este vídeo estoy creando una sección de como de videoblogs donde yo quiero hablar un poco sobre mí, presentarme, además de que también es un ejercicio muy bueno, lo cual me puede ayudar a hablar un poco mejor, a comunicarme un poquito mejor. Obviamente no va a ocurrir todo a la primera, pero sí que es posible que suceda más adelante. Voy a intentar actualizar un poquito más. Eh, Quiero hablar un poco quién soy yo, un poco cuáles son mis metas y cuál es un poco el objetivo tanto de este canal y hasta a dónde lo quiero llevar. Yo soy de España. He nacido y he crecido en España y de momento sigo aquí en España. Me gustaría en un futuro poder visitar otras partes del mundo, Latinoamérica, el resto del continente europeo y bueno, lo que es viajar y conocer mundo y conocer pues todas las historias, o mejor dicho, todo lo que esconden todos los países del mundo. Pero bueno, yo soy Asperger, o sea, yo soy Asperger, que actualmente se conoce como TEA, que son las siglas de trastorno de espectro autista. Y bueno, es algo que a lo largo de mi vida pues me ha influenciado bastante. Yo por ejemplo, cuando era pequeño, pues yo tenía pues ciertos problemas a la hora de comunicarme o a la hora de hacer amigos. Eso obviamente lo he ido perfeccionando o mejorando con el paso del tiempo. Pero también hay cosas que me siguen todavía costando. Yo soy una persona bastante introvertida, intento también abrirme un poco a los demás. Al principio me cuesta, pero cuando ya, digamos por así decirlo, ya empiezo a coger más confianza, ya como que empiezo a ser otra persona. Bueno, mejor dicho, que empiezo ya a hablar, me empiezo a, lo que viene siendo abrirme, explicar quién soy, cuáles son mis pasatiempos, cuáles son pues, pues lo que uno comenta cuando empieza a coger confianza, ¿no? Bueno, problemas en plan de temas que, por ejemplo, yo a mí siempre me ha costado pillar o coger las bromas. Nunca, cuando yo pensaba que se estaban riendo conmigo, en verdad se estaban riendo de mí, porque no entendía X chiste, X broma, pues no la entendía, no sabía pillarle lo gracioso a ciertas cosas, y esto pues hacía pues que me bloqueara en ciertas cosas. Quiero destacar también un poco que con el paso del tiempo fui también descubriendo lo que a mí me gusta. Como todo niño siempre le han gustado las películas de animación. Mi película animada de toda la vida y a día de hoy sigue siendo, lo comenté así brevemente en el vídeo que hice de Toy Story 5, es El Rey León, la animada del 94. Y es una película que, vamos, siempre estaba con la cinta de VHS ahí. Mis padres decían que llegué a gastar la cinta y, y llegué a un momento en el que cuando tuve 2 años me enfermé, tuve una enfermedad muy seria, la meningitis, y bueno, en el hospital pues no podía ver la película y me acuerdo que mi padre me compró un libro de la película, básicamente la película contada pero en un libro de dibujos. Y bueno, y así, un poco así, bueno, más ya en otros vídeos hablaré un poco de mis gustos cinematográficos, cinéfilos, pero básicamente era eso, siempre me ha gustado ver películas, pero no tanto como para decir, oye, quiero dedicarme a hacer películas. Eso llegó más adelante. Lo que sí me acuerdo, lo primero que yo quise ser cuando yo era más pequeño, eh,
por lo general, cuando a un niño, por lo menos en mi época, no sé ahora los niños de hoy en día lo que quieren ser cuando sean mayores, pero por lo general, en mi época, cuando tú le preguntabas a un niño qué quería ser cuando sea mayor, pues por lo general eran cosas como, algunos querían ser policía, otros querían ser bombero, otros querían ser astronauta, otros querían ser o simplemente no le decían simplemente, algunos niños eran muy inteligentes y decían pues a ver que el tiempo pase, y ya pues ya uno pues a medida que va estudiando, que va creciendo, pues va descubriendo un poco lo que quiere hacer. Otra cosa que a mí me gustaba mucho era ver documentales, sobre todo pero no documentales de historia, eso vino más adelante. A mí siempre me gustaban los documentales que tenían que ver con la biología marina, con la fauna marina, más que nada. Los documentales de animales siempre me gustaban muchísimo, y si tenían que ver con animales del océano me gustaba todavía más. Todo el mundo, todo lo que englobaba ese vasto mundo y todavía misterioso que son los océanos, me encantaba, pero vamos, no lo podéis imaginar. Siempre que echaban un documental de animales marinos, sobre todo si hablaba de tiburones, ballenas, orcas, me encantaba. Y vamos, no pegaba, no despegaba la vista del monitor. Y bueno, y yo en un principio pues yo quería estudiar para ser biólogo marino. Me interesaba ese mundo que digo, quiero ser biólogo marino. Entonces nada, eso fue cuando yo estaba a punto de terminar la escuela primaria, cuando al año siguiente iba a entrar en la escuela secundaria, en el instituto, y yo pues tenía pensado pues cuando empezara a cursar el bachillerato, pues hacer un bachillerato en la rama de ciencias, y para poder estudiar cuando fuera a la universidad, poder estudiar una carrera dedicada que estuviese enfocada a las ciencias del mar. Pero aquí suceden algunas cosas que a veces suceden. Cuando uno empieza a estudiar, empieza a descubrir más a fondo lo que es el mundo, pues el mundo no, más lo que uno quiere estudiar, porque empiezas primero, tienes una base diciendo, vale, vale, es que se va a estudiar esto, pero luego descubres que también tienes que aprender un poco de química. Y a mí la química se me daba como el culo. Bueno, se me da como el culo. No os voy a engañar. Yo cuando soltaban en la clase de tratar con productos así tóxicos, químicos, que eran peligrosos, pues yo me ponía súper nervioso. Y una cosa que yo digo, o sea, si ya me ponía nervioso, o sea, mejor dicho, si ya me pongo nervioso usando botellas de lejía o de amoníaco para limpiar, no me quiero imaginar con una botella, sosteniendo en la mano una botella que ponga cianuro, o que ponga, yo qué sé, algún mercurio o cualquier otro producto químico altamente peligroso para la salud de la persona. Yo digo, joder. Y no solamente eso, sino que cuando tenía que estudiar química, todas esas fórmulas, ecuaciones para... no sé, joder, eso para mí era como si fuese un mapa de estos que aparecen en las películas de fantasía, de aventuras, que tienen que investigar los protagonistas. Pues básicamente era eso. Yo digo, joder, pues sí tengo. Y yo intentaba hacer que me gustara, pero no, ese romance no se dio, y bueno. Y yo conseguí, o sea, conseguí sacármela eso, y cuando empecé a estudiar el bachillerato seguía todavía queriendo estudiar las ciencias. No me cambié a un bachillerato de humanidades o de letras o de cualquier otra esto, no, yo seguía todavía con hacer un bachillerato en ciencias. Yo, en lo que a estudios se refiere, nunca he sido un estudiante sobresaliente, nunca he sido el estudiante matrícula de honor, pero tenía algo, y es que era una persona constante. Yo sobre todo cuando estaba en cuarto y en primero de bachillerato, empezaba mucho a pedir ayuda a los profesores. Siempre que había algo que me costaba horrores,
pues siempre le preguntaba, siempre pedía ayuda a los profesores, le pedía ayuda en plan de hacer tutorías, hacer todo tipo de reuniones con los profesores para que me explicaran esto que se explicó en clase, que a mí me costó un poco entenderlo. Mm, entre otras cosas. Y esto hizo pues que los profesores quisieran ayudarme y se preocuparan por mí. Un consejo. Aunque bueno, esto lo hablaré más adelante, posiblemente lo hable más adelante en otro vídeo, pero un consejo a los jóvenes. Un profesor es tu profesor no solamente dentro del aula sino también fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes problemas con una asignatura o así, por favor no dudes en preguntarle tus dudas y que el profesor o profesora vea que tú te interesas, tú te interesas mucho por la asignatura, de que quieres aprobarla y no con un 5 raspado, sino que quieres sacar la mejor nota posible. Y eso va a hacer pues que los profesores se interesen por ti. Y encima, ahora que estaban porque claro, cuando yo empecé a estudiar, cuando yo estuve estudiando, si bien internet estaba muy ya desarrollado, las herramientas que hay actualmente de hacer las videollamadas, las videotutorías, antes cuando yo estudiaba, pues eso antes no estaba esa herramienta disponible. Ahora los jóvenes de hoy en día no tenéis excusa. Todos tenemos correo electrónico, ya sea el propio de Gmail o inclusive en, ahora creo que en los institutos pues cada uno tiene su propio correo electrónico de tal instituto, o solamente ocurre en las universidades. Bueno, que hoy en día estas herramientas están muy avanzadas y desde tu casa tú puedes pedir una tutoría con el profesor o profesora de la asignatura que tú tienes dificultades y decir, oye, pues vamos a hacer una tutoría de 1 hora. No sé. A ver, tampoco es que vayas ahí a tocarle siempre las narices un día que esté descansando el profesor o profesora, porque ellos también tienen derecho a tomarse sus descansos y desconectar del trabajo. Pero interesaos. Ya veréis cómo mejoraréis un poquito más. Y bueno, pues al ver que yo hacía esto, pues los profesores se preocupaban por mí, veían que, oye, Valentín está esforzándose, pero le falta eso. Y llegaron y como yo siempre soy una persona que la palabra examen era como... No llegaba a ser fobia a los exámenes, pero sí llegaba a tenerle cierto miedo, cierta inseguridad. Y más si era una asignatura que me costaba horrores. Por ejemplo, la historia, la química, como he dicho antes. Y bueno, y luego también descubrí que la biología pues no solamente es animales y todo eso, también está la microbiología, que también es muy importante, que es esto de las proteínas, los puentes de hidrógeno, este tipo de enlaces, esas cadenas que son de C, H, O, las enzimas, cómo están compuestas las células, una célula animal, una célula vegetal y todas esas cosas que lo que es la ciencia, la biología en sí. Y habían cosas que las aprendía fácilmente y otras que no. Y entonces me dije, en el segundo año que hice segundo bachillerato, porque no lo saqué toda la primera, aprobé las que me costaban y me dejé algunas pues para el siguiente año, porque una cosa que desconocía es que en segundo bachillerato, las asignaturas que tú apruebas ya están aprobadas para siempre y solamente pues tienes que aprobarlo todo. O tenías que aprobarlo todo. Y bueno, pues yo aprobaba una gran parte de asignaturas y las otras pues me las dejaba para el año que viene, que eran pues química, historia. Luego también había algo de lengua castellana, porque a mí la sintaxis, los análisis sintácticos me costaban horrores. Y no sé, no sé, y otras cosas. Y en las horas que yo tenía libres, que eran asignaturas que yo ya tenía aprobadas, pues yo aprovechaba y me iba a la biblioteca a estudiar. Y a veces pues quedaba con alguna profesora y a veces ella me orientaba y me decía,
oye, a ti aparte de la biología y todo eso, ¿hay algo más que te guste? Y yo le dije, oye, pues me gusta mucho el tema del cine y todo eso. Entonces empecé a estudiar audiovisuales. Me dijeron, no hagas selectividad, cuando tú apruebas las asignaturas que tienes pendientes, pero en vez de ir a selectividad, eh, matricúlate en un grado de formación profesional, en una FP. Y como tienes el bachillerato, puedes ir directamente a uno superior, que no tienes que hacer un grado medio y luego hacer una prueba, un examen para acceder al grado superior. No, con el bachillerato y encima uno de ciencias te abre muchas puertas y encima es posible que pueda acceder sin prueba de acceso. Y así fue. Y pues nada, y así fue como empecé mi travesía en el mundo audiovisual. Y fue cuando empecé a conocer gente, empecé a investigar los programas de edición, empecé a hacer más cosas y empecé pues, y luego descubrí, oye, que esto me gusta mucho. Y bueno, y así fue, como hasta el día de hoy pues ya he terminado la carrera universitaria y estoy ahí pues mirando a ver si consigo un trabajo de lo que quiero, y también pues trabajando en proyectos que ya iré mencionando anteriormente, pero uno es, como ya dije en el otro vídeo de Toy Story 5, estoy trabajando en un corto adaptación del cuento de Frank Long de Los perros de Tíndalos, que con un poco de suerte podré rodarlo a principios de año, a principios de 2025. Sería mi primer corto profesional. Yo ya había hecho otros cortos, así de pocos minutos, así en casa, conmigo, con mis padres, pero solamente los publiqué en YouTube. No me atrevía a publicarlos en un festival. Error de mi parte, y es lo que voy a hacer. A medida que vaya haciendo cosas, ya sean proyectos más grandes, más pequeños, los llevaré a un festival. Y bueno, empecé a estudiar, a interesarme por otras cosas, y gracias a internet y gracias a gente que tiene muchos conocimientos de todo tipo de cosas, pues empezado a aprender de forma proactiva pues cosas, por ejemplo, softwares de animación, softwares para efectos especiales, para modelaje 3D, y así poco a poco. Y hasta el día de hoy. Esto es de momento lo que yo quiero decir en este primer vídeo. Ya más adelante comentaré más cosas, un poco mis visiones, mis ideas, cuáles son, y bueno, tampoco quiero hacer spoilers, pero básicamente ese es mi plan y eso es lo que quiero hacer. En cuanto a este canal, me lo creé en el 2020, en la pandemia, pero tuve un problema, y es que yo quería imitar a otras personas, y eso es un error muy común que creo que hace mucha gente. Yo obviamente no voy a crear nada nuevo, en el sentido de que yo voy a hacer análisis de alguna película, de algún juego que me guste, pero intentaré darle mi toque, o hablar de algo que me llame la atención. No tiene que ser solamente películas o videojuegos o libros, puede ser también otra cosa. Ya iré investigando. Y eso es lo que tengo que decir. Intentaré actualizar más seguido y hacer más cosas, y que la gente, si esto llega a buen puerto y la gente le caigo bien y le gusta mucho este contenido, yo sobre todo lo que quiero es comunicarme con la gente, que la gente también me haga preguntas en los comentarios o en el correo electrónico y yo poder contestarlas. Quiero poder socializar, aunque sea con gente que viva en la otra punta del mundo, o que sean de España, que yo por ejemplo vivo en la Comunidad Valenciana, gente que viva en otras partes de España o en otras partes del mundo, y esas cosas. Y eso es lo que quiero decir por ahora. Muchísimas gracias por quedarse estos momentos conmigo, y nos veremos en un próximo vídeo, que espero que sea antes. Y ahora que pronto van a ser fiestas de Navidad, pues a lo mejor tengo más tiempo y puedo dedicar un tiempo a hablar de algo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.